Hola, ¿cómo están? De nuevo quiero con ustedes compartir un concepto del álgebra lineal que se llama programación lineal. La programación lineal es una de las aplicaciones fuertes de esta área del conocimiento de las ciencias naturales y de las ciencias básicas, por cuanto se ocupa de analizar procesos básicamente de optimización. Comencemos. Nos dice que la programación lineal tiene el objetivo de maximizar o minimizar. Siempre en los procesos de producción, en los procesos que se dan en la industria, siempre habrá el objetivo de mirar cómo maximizo algo, mirar cómo minimizo algo. Es decir, toda empresa quiere maximizar sus ingresos y toda empresa con seguridad querrá minimizar sus costos. Querrá también obtener el máximo beneficio, el máximo ingreso y siempre todo lo que tiene que ver con costos lo querrá mantener al mínimo o en procesos de producción todo lo que es materias primas lo querrá mantener al mínimo. Entonces, eso en síntesis se llama optimizar. De tal manera que en la programación lineal una de las fundamentales características es que tanto la función que quiero mirar si es máxima o mínima en determinados valores de x y y es una función lineal y esa función va a tener una serie de restricciones dadas por ecuaciones lineales o inecuaciones lineales. Entonces, para hallar la solución de mirar cuándo una función de estas es máxima o mínima, hay que cumplir 4 etapas. Como siempre, he querido en estos videos mostrar que hay una serie de etapas, una serie de procesos, de pasos, entre el momento en que inicio el problema hasta el momento en que damos respuesta al mismo. Siempre hay posibilidad de hacer eso. Siempre usted, cuando se está enfrentando a algún tipo de problema de naturaleza matemática y aplicada, tendrá manera de ver cuáles son las etapas en el proceso de solución. La mayoría de los ejercicios, la mayoría de los problemas están supeditados a eso. Entonces lo que tenemos que buscar es interiorizar, incorporar a nuestra caja de herramientas esas habilidades que nos permitan identificar qué pasos, qué etapas hay que gastar, hay que quemar previas a llegar a la solución de un determinado ejercicio. En particular, en el proceso de solución de un problema de programación lineal, hay que, en primer lugar, trazar la región delimitada por las restricciones. Las restricciones son condiciones que se imponen sobre las variables que tiene la función objetivo. La función objetivo es la función que quiero hacer máxima o mínima. Y esas restricciones yo debo buscar cuál es la región del plano que delimitan. Lo segundo que debo hacer es determinar los vértices. Dicen las propiedades que para que una función tome el valor máximo o mínimo supeditada a una región poligonal, porque esas regiones que vamos a ver son poligonales, resulta que esos máximos o mínimos se dan en los vértices. Por lo tanto, hay en primera instancia que determinar esos vértices. Posteriormente vamos a determinar los valores en los vértices, evaluar la función en los vértices y como cuarto paso ya es hacer la lectura, es hacer la interpretación de los valores que acabamos de obtener previamente para mirar dónde la función es máxima o dónde la función es mínima y elegir el valor según las características del problema. Vámonos en este proceso de solución de un problema de programación lineal a mirar este ejemplo. Estamos haciendo aquí un ejemplo en el que nos dan una función objetivo que dice que es C. Muy seguramente C lo podemos asociar a una función de costos o pudiera ser pues también de ingresos, o sea, no importa ahí el nombre de la variable. Y como podemos ver es una función lineal en las variables X y Y. Y las restricciones son una serie de inecuaciones. Cada inecuación de esas determina una región del plano. Cada inecuación y todas juntas, la intersección de esas regiones va a ser la región que limita, que regula el comportamiento de esa función objetivo. Entonces vamos a comenzar a analizar cada una de esas regiones y a delimitarlas en el plano. Ya estamos aquí en el plano y lo primero que hacemos es trazar la ecuación de la recta 2x más y igual 10. Vamos a tratarla como una ecuación lineal. No vamos a pensar para cuando la graficamos en el plano, no vamos a pensar en ella como una inecuación, sino que inicialmente vamos a trazarla como una ecuación, o sea, como una igualdad, que es 2x más y igual 10. Allí tenemos ya la gráfica de esa ecuación. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es a determinar dos puntos que estén alternativamente en las dos zonas en que ha quedado dividido el plano cartesiano
al trazar esa línea recta. Tenemos que el punto 0, 0, este punto 0, 0, ha quedado en la región, digamos, del lado izquierdo del plano y este otro punto ha quedado en la región derecha del plano. Esos dos puntos pueden ser cualquier pareja de puntos, pero que estén en lados opuestos de la recta. No pueden estar del mismo lado. Entonces, lo que vamos a establecer es si la solución está del lado izquierdo o del lado derecho del plano cartesiano. La solución será solo una de esas dos regiones. Vamos a hacer la prueba. Entonces tenemos aquí la inecuación, en este momento ya sí la consideramos como inecuación. Vamos a hacer la prueba con estos dos puntos. Tenemos el punto 0, 0 y el punto 8,0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para el primer punto, X y Y toman valor de 0, para el segundo punto toman 8 y 0 respectivamente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la inecuación en esos valores. Y nos estamos preguntando si la inecuación es verdadera o no. Es un interrogante que tenemos. Se hacen las operaciones aritméticas que corresponden y en un lado nos queda que 0 es menor o igual que 10 y en el otro lado nos queda que 16 es menor o igual que 10. Son dos proposiciones que debemos determinar si son verdaderas o falsas. Solo una de ellas será verdadera, solo una de ellas será falsa si los puntos fueron elegidos adecuadamente. En este caso, pues, hemos de decir que la que es verdad es que 0 es menor que 10 y que 16 menor que 10 es falso. ¿Qué significa esto? Significa que la región solución es esta región del lado izquierdo del plano y toda esa zona hacia el lado izquierdo infinitamente va a ser la región del plano en la cual la combinación de 2 veces x más y de cualquier punto en esa región va a ser menor o igual que 10. Vamos ahora a analizar esta segunda restricción, x menos 2y mayor que menos 10. Vamos a analizarla en el plano, vamos a hacer las mismas consideraciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, convertiremos esa inecuación en una ecuación para obtener su gráfica. Esa gráfica va a dividir el plano en dos regiones y lo que haremos es una prueba, un ensayo-error con dos puntos ubicados alternativamente en cada lado de la región, en cada lado de las regiones que determina esa recta para saber cuál de ellas es la solución. Miremos. Entonces estamos ya aquí en el plano, estamos trazando la recta, allí está la ecuación x menos 2y igual menos 10 y hemos determinado dos puntos alternativamente ubicados hacia arriba de la región que delimita la recta y hacia abajo. El plano ha quedado dividido en dos regiones. Una región superior a la recta, por encima de la recta, y una región por debajo de la recta. Esos dos puntos, el punto 0, 0 y el punto 8, 0, son puntos que con seguridad están en los dos lados opuestos de la recta. Entonces, esos dos puntos dividen el plano en dos regiones, esta región de la parte inferior y esta otra región de la parte superior. Solo una de esas dos regiones va a satisfacer la inecuación. Para saber cuál de ellas dos, hemos de hacer la prueba. Con esos dos puntos seleccionados vamos a hacer toda la prueba de valores. Muy bien, entonces vamos a hacer la prueba con esos dos puntos que pusimos alternativamente a cada lado de la recta. Pusimos el punto 0, 0 y el punto 0, 8. Y pues en el primer caso x y vale 0, en el segundo x vale 0, y vale 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la inecuación. Tenemos entonces allí la sustitución, hacemos las operaciones aritméticas y nos quedan dos expresiones, nos quedan dos desigualdades. Nos queda que 0 es mayor que menos 10 y nos queda que menos 16 es mayor que menos 10. ¿Cuál de esas dos será correcta? Pensemos por un instante cuál de esas dos afirmaciones es correcta. Una es correcta, la otra es incorrecta, siempre que los puntos hayan sido puestos alternativamente en lados opuestos de la recta que dividió el plano. Muy bien, es correcto. 0 es mayor que menos 10. Menos 16 no es mayor que menos 10. En los números negativos, si el número está más cerca del 0, es mayor. Menos 10 está más cerca del 0 que menos 16. Entonces, sabemos entonces que la región solución es esta región de la parte inferior del plano. Es la región x menos 2y mayor que menos 10. Todos los infinitos puntos que hay en esa región del plano, todas esas combinaciones de coordenadas x, y, van a cumplir que al sustituirse en esa inecuación, la combinación de esos valores va a ser mayor o igual que menos 10. El valor igual es la recta.
el valor mayor es toda la región que estamos sombreando allí. Esa va a ser la solución de la inecuación. Ahora aquí hay otra restricción. Esta restricción usualmente es una restricción que obedece no tanto a las condiciones en sí de las variables que deben cumplir, de que una es 3 veces la otra, que la otra excede a la primera en 5 veces, etcétera, etcétera. No. Esta restricción obedece al hecho que normalmente estas variables son magnitudes, entonces en este orden de ideas deben ser positivas o como mínimo 0. ¿Qué significa esto en el contexto del plano cartesiano? Significa que x mayor o igual que 0 es esa región derecha del plano, que y mayor o igual que 0 es la región superior del plano, y que la intersección entre esas dos regiones básicamente es el primer cuadrante. Primer cuadrante que es donde se presenta usualmente toda la interacción de estas variables cuando ambas son positivas, o en los ejes alternativamente si una de ellas es 0. Entonces, esta región es básicamente una región de restricción de que las variables no sean negativas. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Tenemos que encontrar las intersecciones entre cada par de rectas de esas que quedaron en el plano. Miremos inicialmente que aquí tenemos la ecuación x igual 0, que es el eje y, la ecuación y igual 0, que es el eje x, y su intersección es el origen de coordenadas. Ese es el primer vértice de ese polígono que estamos buscando. Una segunda intersección será donde x vale 0 y la primer recta que analizamos. Pues si x vale 0, ya nos están dando un valor de x, entonces tendremos que menos 2y es igual a menos 10 y al despejar nos dará 5. Tenemos el segundo punto que es 0,5. Miremoslo ahí graficado. Tenemos la recta inicial, tenemos el eje y que es de ecuación x igual 0, y su intersección es el vértice B, que es de coordenadas 0,5. Vamos ahora al vértice C. Será la intersección de la otra recta que tenemos, donde y vale 0, o sea, con el eje X. Entonces, pues, naturalmente la intersección con el eje X, pues, y vale 0, y por el despeje que tenemos allí, esa coordenada es 5,0. Finalmente tenemos el vértice D. El vértice D es la intersección entre las dos rectas. Ya en este caso no es tan sencillo el despeje, pues porque ya ninguna de las dos variables vale 0. En los casos anteriores las variables había una que alternativamente valía 0, entonces era sustituir en la otra y despejar. Aquí vamos a usar la técnica de eliminación, la cual nos dice, por ejemplo en este caso, que podemos multiplicar una de las ecuaciones por una constante para igualar coeficientes. Observemos que si multiplicamos la primera por 2, nos va a quedar que 2y menos 2y se simplifican. Al hacer distributiva, llegamos a 4x más 2y igual 20. Entonces miren que 4x más x da 5x, la y se simplifica, 20 menos 10 da 10 y 10 dividido 5 da 2. Significa que si x vale 5, ya con ese valor de la x podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Reemplacemos en la segunda. Queda entonces que 2 menos 2y es igual a menos 10 y se transpone el 2, entonces nos queda 12 igual a 2y. Significa que y vale 6. O sea que el cuarto punto es el punto de coordenadas 2,6. Es ese punto que tenemos allí, la intersección entre esas dos ecuaciones, entre la ecuación x menos 2y igual a menos 10 y la ecuación 2x más y igual a 10. Es ese vértice que tenemos allí, el vértice D. Ya una vez hallados todos los vértices, vamos para la siguiente etapa del proceso de solución de este problema de programación lineal, que consiste en evaluar la función objetivo en cada uno de esos 4 vértices que acabamos de calcular. Esa es nuestra región. Esos son los 4 vértices, los vértices A, B, C, D. Dice la teoría que la ecuación objetivo, que es la ecuación inicial, va a tomar su valor máximo y va a tomar su valor mínimo en alguno de esos vértices de esa región. Cuando intersecamos todas las regiones que obtuvimos en las animaciones anteriores, en las simulaciones anteriores, se obtiene esta región. Entonces vamos ahora a ejecutar ese tercer paso. Tenemos que esa es la función objetivo, 7x más 3y, y tenemos allí, por ejemplo, con el vértice A. Tenemos allí con el vértice A, donde x y y valen 0. Si x y y valen 0 y la función depende completamente de x y de y, no hay un término constante, pues tiene que valer 0. En segundo caso, x vale 0 y y vale 5, pues quedaría
3 por 5, 15, es el segundo vértice. En el tercer vértice x vale 5, y vale 0, o sea que sería 7 por 5, 35, el otro valor se simplifica a 0. Y finalmente cuando vale 2 y 6, tenemos que dar 36. Observen que allí me dio esos cuatro valores la función objetivo. Dio 0, 15, 35 y 32. Esa es la función objetivo. Lo que significa entonces que elegir el valor máximo es mirar de esos valores anteriores cuál es el máximo. El valor máximo es c igual a 35, ese es el valor máximo de esa función. ¿Y cuándo ocurre? ¿Bajo qué condiciones ocurre? Ocurre cuando x vale 5, y vale 0. En ese punto es donde sucede que la función objetivo toma un máximo. Y el valor mínimo de la función, pues es fijarse cuál es el valor más pequeño. Resulta que el valor más pequeño es c igual 0. ¿Y ese valor dónde sucede? En el origen de coordenadas, cuando x y y simultáneamente valen 0. Por lo tanto, ese es el valor mínimo de esa función. Entonces ya hemos encontrado tanto el valor máximo como el valor mínimo de la función, que era nuestro objetivo inicial. Hagamos un breve repaso. ¿De qué trata este tema? Este tema trata de buscar el valor óptimo. Dependiendo del proceso del cual se trate la aplicación, buscaremos un máximo, buscaremos un mínimo. Tenemos una función objetivo que está en las variables x y y que es lineal. Y tenemos unas restricciones sobre esas variables que también son lineales. Por eso se llama un problema de programación lineal, porque las funciones que intervienen, las ecuaciones y expresiones que intervienen son todas lineales. Lo segundo es que esas inecuaciones, esas expresiones lineales que son inecuaciones y que las convertimos en ecuaciones para analizar cuál es el polígono, determinan una región del plano donde se cumplen simultáneamente todas sus restricciones. Puede ser una región cerrada, puede ser una región abierta. Si fuese una región abierta, normalmente el problema es de un máximo o un mínimo, o sea, no hay manera de buscar los dos, dependiendo cómo es la región abierta. Si es de una región cerrada, se puede analizar dónde hay máximo y dónde hay mínimo. Y dice la teoría que los máximos y mínimos ocurren en los vértices de la intersección de esos segmentos que determinan la región. Entonces, esa es la esencia de un problema de programación lineal. Vamos a dejar hasta aquí esta explicación. Espero que me acompañen y miren los demás videos que hemos realizado frente a conceptos de la física, del álgebra y de los cálculos y de la geometría. Espero haya sido de su agrado este video. Muchas gracias, hasta luego.